fueron por amor. San Juan 13:1 dice: que Él nos amó hasta el fin. Si leemos todo el versículo, pero en la parte final dice que nos amó hasta el fin. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Esas marcas en las manos del Señor Jesús nos recuerda que nos amó hasta el fin. Hasta el último día de su vida. Él aún nos ama, como leíamos ahorita, con amor eterno nos ha amado. Pero si hablamos en la humanidad de nuestro Señor, hasta el fin nos amó. Hasta entregarse por nosotros en esa cruz. Si le preguntáramos al Señor o si le dijéramos al Señor, demuéstrenos que usted nos ama, bastaría con que nos mostrara las marcas que tiene en sus manos, que tiene en sus pies o que tiene en el costado, y eso sería suficiente para demostrar su amor para con nosotros. Sin contar que usted hoy y yo podemos respirar y es por la misericordia del Señor. Todos los días el Señor, cuando despertamos, nos dice que nos ama con cada detalle. Cuando usted ve a su familia, cuando usted se levanta y su esposa está ahí a su lado, su esposo, ese esposo y esa esposa es muestra del amor que Dios tiene para usted. Esos hijos, esa mamá, esa familia que lo acompaña a usted en todas esas situaciones difíciles son la muestra de ese amor que Dios tiene para con nosotros. Pero a veces sucede que empezamos a reclamarle al Señor y a decirle: Señor, pero es que si de verdad me amaras, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa aquello? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué los niños sufren? ¿Por qué esto? ¿Realmente Dios no nos ama? A veces llegamos a decir eso. Pero es ahí donde tenemos que recordar las marcas que hay en las manos de nuestro Dios. Cambiemos nuestra forma de pensar y de hablar. Dejemos de como decirle al Señor: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? De pronto podemos estar pasando una situación muy difícil y dirá: hermana, lo que pasa es que usted no está viviendo mi situación. Como decía la hermana ahora, ella también ha vivido situaciones, hemos vivido situaciones no iguales, pero de pronto de alguna manera podemos entender la situación que estamos viviendo, que están viviendo los otros. El Señor entiende esa situación. El Señor no ha dejado de amarnos, nos ama, y hay una marca en sus manos que cuenta de ese amor. Esas cicatrices, ese grande amor que tiene el Señor para con nosotros. Porque ¿quién es capaz de dar la vida por otro? Y Él hubiera podido mandar a otro, pero vino Él mismo. Y no hay amor más grande que ese, que dé su vida por otro. Y la dio por cada uno de nosotros. Esas manos del Señor Jesús, esas marcas que hay en esas manos, también representan la obediencia. Filipenses 2, del 5 al 8, nos habla de esa obediencia que el Señor Jesús tuvo. Fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. No fue cualquier muerte. No fue que Él durmió, se acostó a dormir hoy y al otro día amaneció muerto. Fue una muerte muy terrible, muy dura. Muy difícil, que a veces nosotros, cuando nos dicen cosas que no nos gustan, nos encrespamos un poquito, nos enojamos. Al Señor lo maltrataron, le escupieron en la cara, se burlaban de Él, lo azotaron, pero Él fue obediente hasta la muerte. Esas marcas en las manos del Señor Jesús nos recuerdan que Él, siendo Dios, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, no le importó, sino que descendió de su trono de gloria, se humilló, se hizo hombre y obedeció hasta la muerte. Él había trazado un plan. Hubiera podido haberse negado, como muchos piensan, haber mandado a otro, pero no fue así. Él mismo vino. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí por medio del Espíritu de Dios
sabemos y entendemos lo que Dios quiere de nosotros, lo que Dios espera de nosotros. Quizás Dios a nosotros nos ha dicho, quiero que hagas esto, o quiero que dejes de hacer esto. Quiero que vayas allá, o quiero que te quedes quieto y no vayas. Quiero que esperes, o quiero que lo hagas ahora. Cada uno de nosotros, el Señor de alguna manera nos ha hablado y tenemos claro eso. Y si no lo tenemos claro, el Señor quiere que le demos nuestro corazón, que vivamos en santidad, que vivamos para Él, que aceptemos este sacrificio que Él hizo por nosotros. Sabemos lo que Él está pidiéndonos, sabemos lo que Él quiere de nosotros, pero a veces nos cuesta demasiado rendir nuestra voluntad, rendirnos a Él, obedecerle a Él, nos cuesta demasiado. Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera y nos parece que como nosotros lo estamos haciendo está bien. Y de pronto el Señor está ahí diciendo, por ahí no. Pero nosotros, Señor, pero es que yo creo que si yo voy usted me puede ayudar. Pero el Señor nos está diciendo que no. Usted sabe lo que Dios quiere de usted. Usted y yo sabemos lo que Dios nos ha venido diciendo hace tiempo. Vea, así no. Haga mejor así. Esas marcas representan la obediencia. ¿Qué tal si nosotros en esos momentos donde no queremos obedecer tanto a la voz de Dios, donde nos cuesta, porque nos cuesta, a veces no es ni siquiera que no queramos, nosotros queremos agradar a Dios, pero nos cuesta demasiado rendirnos a Él. Esta carne no quiere y peleamos. Pero ¿qué tal si en ese momento recordamos esas marcas de esas manos? Que fue obediente hasta la muerte. Las marcas que hay en las manos de nuestro Señor Jesús nos cuentan una historia de perdón. San Lucas, el capítulo 23, el verso 33 y 34, nos habla acerca de ese perdón que el Señor tuvo cuando estaba en aquella cruz. Y Él dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. En su humanidad sentía como usted y yo sentimos. Imaginémonos un momento la escena. Lo están maltratando, se están burlando de Él. Si realmente usted es el Hijo de Dios, pues sálvese a usted mismo. Lo escupen. Prefieren a un ladrón antes que a Él. Y nosotros a veces nos enojamos porque no nos saludan. Imagínese que usted estuviera en esa situación. ¿Qué diría? No, Señor, hágame justicia, castíguelos porque mire cómo me están tratando y yo soy su hija. A veces puede que reaccionemos de esa manera. Pero el Señor Jesús en esa cruz perdonó a los que le habían causado tanto dolor. Perdonó a cada uno de esos que lo habían insultado, que lo habían maltratado, que lo habían golpeado. Pero también por esas cicatrices, también esas marcas nos recuerda el perdón que nos dio a nosotros. Porque el Señor sufrió todo lo que sufrió y pasó todo lo que sufrió, podríamos decir, por culpa de nosotros. Porque nosotros éramos los que merecíamos el castigo. Los culpables éramos nosotros. Pero Él nos perdonó. Primera de Corintios 15:3 dice, Cristo murió por nuestros pecados, en una parte del versículo. En esa cruz fuimos perdonados sin merecerlo. Nos dio salvación. Yo sé que se ha hablado mucho acerca de eso y puede sonar como, ay, siempre lo mismo. Pero qué bueno que hoy pensáramos en esa salvación que el Señor nos ha dado, en ese perdón que el Señor nos ha dado. Y yo no sé si a usted de pronto el enemigo por ahí, cuando usted está orando, usted que es bautizado en el nombre del Señor Jesús, empieza a acusarle y empieza a recordarle todo su pasado. Yo quiero invitarle para que en ese momento
usted se acuerde de las marcas que hay en las manos del Señor, porque en esa cruz llevó todos nuestros pecados. Pero esas marcas de perdón también nos recuerdan a nosotros que debemos perdonar. Debemos perdonar a nuestro hermano, a ese familiar quizás, a esa persona que pronto nos hizo algo, a veces hasta sin querer. Debemos perdonar, debemos seguir el ejemplo de Él. Porque cuando nosotros no perdonamos, nos hacemos esclavos de ese sentimiento. Y eso se nos vuelve una raíz de amargura. ¿Y sabe usted que nosotros nos podemos quedar por no perdonar? Yo no sé qué haya de pronto en nuestras vidas que tengamos que decirle al Señor, ayúdeme a perdonar. Tengo esta herida abierta, porque también hay heridas en el corazón que no se ven y esas también cicatrizan y esas también cuentan una historia. Dios también quiere que seamos libres por medio de ese perdón. Y para ser libres por medio de ese perdón debemos perdonar. No sé si sea su mamá, si sea su papá, si sea el vecino, si sea el amigo. Yo recuerdo que cuando era adolescente, una compañera mía que yo consideraba mi amiga, yo una vez llegué a la casa porque siempre la recogía para ir al colegio y no, me abrió ella y me dijo, váyase ya, váyase rápido, muy asustada y llorando. Yo, ¿pero qué pasó? Salió la mamá y me trató súper mal. Yo no entendía ni sabía por qué, no sabía qué había pasado. Luego ya en el colegio me contó. Claro, yo estaba herida, enojada, ¿cómo así? ¿Por qué? ¿Yo qué hice? No entiendo. Ella me contó que había hecho algo malo y se había ido a meter a un lugar donde no debía, con muchachos que no debía. Y me había echado la culpa a mí. Le había dicho a la mamá, es que ella fue la que me llevó y me dejó allá encerrada. Por eso la mamá estaba tan enojada. Y de pronto esas cosas, bueno, en su momento yo ya la perdoné, pero sí uno se enoja y esas cositas como que le quedan a uno en el corazón. A veces hay cositas así. No, es que yo ahorita estoy en paz con todos. Esculquemos un poquito si de pronto hay algo que perdonar. Pero esas marcas que hay en las manos del Señor Jesús también son marcas de victoria. Amén. San Juan, el capítulo 20, el versículo 19 y 20. El Señor resucitó al tercer día de haber sido crucificado. Los discípulos estaban con mucho miedo. ¿Y ahora qué hacemos? El maestro ha muerto. Como que quedamos solos y ahora ¿para dónde cogemos? Y estaban allá reunidos cuando el Señor Jesús se aparece a ellos. Él había vencido la muerte. Él había vencido la tumba. Había vencido el pecado. Había vencido a Satanás. Y como muestra de esa victoria, estaban las marcas que tenía en sus manos, que tiene en sus pies, que tiene en el costado, como muestra de esa victoria. Esas marcas significan que Él venció. Esas marcas nos recuerdan que Él murió, pero que resucitó, que fue sepultado, pero que salió vivo de esa tumba. Y esto nos debe a nosotros generar confianza, porque si Él venció, nosotros venceremos. Pero ¿sabe qué es lo más bonito? Que la victoria del Señor es nuestra victoria. Y creería yo que el problema más grande que hay sería la muerte. Porque después de que uno muere ya no hay esperanza. Ya morimos y ya. Pero Él venció la muerte. Amén. Y 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dios venció. Y quisiera invitarles para que recordemos esas marcas de victoria cuando estamos en ese problema, en esa dificultad.
Cuando nos caemos una y otra vez y pensamos que realmente ya no vamos a poder. Es que he fallado tantas veces. Es que me he equivocado tantas veces. Es que estoy pasando por esta situación, por este problema. Es que es tan difícil. Recordemos que esas marcas significan también victoria. Y no importa la situación por la que estemos pasando. No importa qué tan difícil parezca. Como Él venció, nosotros venceremos. Él tiene la victoria. Así como usted ha vencido en muchas otras situaciones y ha salido victorioso, también lo va a hacer de esa situación por la que está pasando. Porque Él ya venció. Él ya nos dio la victoria. Nos dio un enemigo vencido que no tiene ningún poder. Entonces, recordemos que las marcas del Señor Jesús son marcas de amor. Son marcas de obediencia, marcas de perdón y también marcas de victoria. Yo quiero que usted piense cuál es la marca que hay en su vida que cuenta su historia. ¿Cuál es? No necesariamente tiene que ser algo malo. Usted puede decir, la marca que cuenta mi historia fue cuando yo fui lleno del Espíritu Santo. Puede ser. Cuando me bauticé en el nombre del Señor Jesús. O usted puede decir, algo que cuenta mi historia fue esto que me pasó cuando yo tenía tal edad. ¿Qué marca está contando nuestra historia? No amamos al Señor, no estamos aquí porque lo amemos a Él, porque decidimos un día, Señor, yo quiero amarte. Estamos aquí porque Él nos amó primero. Estamos aquí por ese sacrificio que Él hizo en aquella cruz. Estamos aquí porque estamos agradecidos, porque entendemos que separados de Él nada podemos hacer. Y yo quisiera invitarle, y a usted que está en su casa también, para que como que nos desacomodemos un poquito de los pensamientos que de pronto están rondando en nuestra cabeza y pensemos en esas marcas. Pensemos en el amor que el Señor Jesús tiene para con nosotros, en ese perdón que nos ha dado, esa salvación tan grande, esa victoria. Hermana, pero es que usted no sabe la situación tan difícil que yo estoy pasando en mi familia. Es que usted no sabe cuánto tiempo llevo orando por mis hijos y nada. El Señor ya venció. El Señor ya nos dio la victoria. Solamente es acercarnos a Él. Recordemos esas marcas de obediencia. Nuestra vida realmente está rendida al Señor. Está totalmente rendida. Estamos obedeciendo lo que el Señor quiere que obedezcamos, o estamos un poco alejados. Pero yo quiero que en esta hora usted piense en esa marca que hay en su vida. Usted dirá, bueno, de pronto yo tengo esta marca y es una herida en mi corazón que no he podido sanar. ¿Sabe? El Señor Jesús hoy puede sanar esa herida, puede cicatrizar y ya no doler. Si usted mira su cicatriz, ya no duele. Usted puede tocarla y ya no duele. Si esa cicatriz todavía duele es porque no ha sido sanada. Y aquí ahorita vinimos y trajimos unas peticiones, unas necesidades que nosotros tenemos. Quizás sea algo que no nos deja acercar mucho al Señor, que nos ha alejado un poquito del Señor. Quizás sea algo que me está impidiendo acercarme más a Él. Y ahí están escritas y vamos a orar por ellas. Pero ¿qué tal si hoy recordamos esas marcas? ¿Qué tal si hoy hacemos una oración diferente? Yo no le voy a invitar a que pase al altar y quizás usted hoy se vaya de aquí igual, o quizás usted termine hablando en lenguas, o quizás no. Pero ¿sabe? Mientras yo leía, yo decía, Señor, eres tan bueno con nosotros, tan bueno. Yo buscando un ejemplo, algo que me ayudara a dar un ejemplo. Y ese ejemplo es nuestro Señor. Yo no sé si usted pueda mirar, digamos, su familia, los más cercanos, su esposa, sus hijos que ama tanto, y decir,
yo sería capaz de dar mi vida por ellos. Y a veces decimos, yo sería capaz. Pero si usted se encontrara en la situación donde van a matar a alguien, ¿realmente usted es capaz de poner su vida por ese alguien? ¿Realmente es capaz? ¿Seríamos capaces? El Señor no tenía ninguna necesidad. Hubiera podido escoger a cualquiera para hacerlo. Pero ¿sabe? Él nos ha amado con amor eterno. Y a mí me gustaría mucho que no fuéramos como insensibles a su presencia en esta noche. Que pudiéramos hablar hoy con el Señor de una manera distinta. Como darle gracias por eso que Él ha hecho tan grande. Nos ha dado dones, talentos. El hermano toca el piano porque el Señor le ha dado un talento. Y el Señor lo usa. El hermano que está en la batería, el hermano que está en el sonido, los hermanos que cantan, el Señor les ha dado una voz hermosa para que cante. ¿Qué tal si hoy agradecemos a Dios por esas marcas? ¿Qué tal si le decimos al Señor gracias porque por esas marcas yo tengo salvación? El Señor sí está aquí. Sí hemos sentido al Señor. El Señor sí quiere moverse en su vida. Usted pudo haber venido hoy con otro propósito, o pudo haber venido en una desesperación donde dice, la verdad es que ya no sé qué voy a hacer con mi vida. He intentado, la gente me mira y creen que soy buen cristiano, que soy buena cristiana. He pasado por momentos tan difíciles y solamente el Señor y yo sabemos la situación por la que estamos pasando. El que está en la casa puede estar diciendo, es tan difícil que yo creo que realmente no voy a poder, que es mejor volver atrás. ¿Sabe qué pensaba yo? Estamos terminando un año y tristemente, muchos de nuestras iglesias se van en diciembre porque el mundo coquetea. Y no podemos decir que no nos atrae. Pero recordemos esas marcas. Esas marcas que hay en las manos del Señor. ¿Sabe? Muchos se van diciendo, en enero vengo y me reconcilio porque el Señor es amor, porque Él es tan bueno. Muchos no vuelven en enero. Y yo no sé si usted pueda comprender y puede sonar a frase de cajón cuando decimos es que si nos vamos sin Cristo es condenación eterna. Y yo no sé si usted puede entender la magnitud de eso. No sé si lo pueda entender. Pero estos días, hace días que murió alguien muy cercano, que se fue sin el Señor. A mí me dolía tanto cuando su familia pensaba que con hacer oraciones y cosas iba a salir de la pena y se iba a ir a descansar. A mí me dolía porque no va a descansar, porque se está en un lugar de tormento. Y a veces pensamos que alejados del Señor nos va a ir mejor, y a veces pensamos que esto es tan difícil, que antes no tenía tantos problemas, que antes no tenía tantas dificultades, y pensamos que es mejor. Pero hay poder en el nombre de Jesús. Eso es una mentira del enemigo, porque es que el Señor Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Solamente en Él estamos completos. Solamente en Él se encuentra la felicidad. Solamente en Él vamos a obtener esa victoria que estamos buscando. Solamente en Él. ¿Por qué no cierra sus ojos? ¿Por qué no piensa por un instante en esas marcas de amor? ¿Cuánto amor nos ha dado el Señor? El Señor nos ha amado con amor eterno. El Señor nos ha amado con amor eterno. Se entregó por nosotros. Se entregó, hermano. Usted sabe qué es eso. El Rey de Reyes y Señor de Señores. El Dios que ha creado todo el universo.
despojarse de su trono de gloria, venir a esta tierra donde lo trataron mal, donde lo humillaron, donde lo azotaron. Venir a esta tierra solamente por amor a usted y por amor a mí. Yo quiero invitarle para que cierre sus ojos y hable con el Señor. Recuerde esas marcas de amor. No seamos insensibles a su presencia. Fue por amor a usted y por amor a mí. Usted que está al otro lado de la pantalla, fue por amor a usted. Fue por amor a usted que Él murió en una cruz. Fue por amor a nosotros. Fue por amor que Él murió. Fue por amor. ¿Y por qué no recordamos ese perdón que nos ha dado? Él dice que no se acordará más. Eso tan duro, tan difícil que usted mismo dice: es que yo creo que no tengo perdón. ¿Sabe? Dios quiere darle perdón. Dios quiere hacerlo libre por medio de ese perdón. Esa situación difícil, ese problema, esa circunstancia, Dios quiere darle la victoria. Dios quiere darle la victoria. Colóquense en pie, tengan la bondad. Vamos a hablar con el Señor en esta noche. Usted que escribió su petición, recuérdela, traiga la memoria. Usted que de pronto dice que tiene una marca todavía ahí, una herida que no ha sido sanada. El Señor Jesús está en este lugar. No se vaya como llegó. No pierda su tiempo. El Señor está aquí, quiere darnos, ¿sabe? El Señor no vino a morir y a hacer todo lo que hizo por hacer un show, no. Es para darle salvación a usted y para darle salvación a mí. El Dios de Jacob, el Dios de Elías, el que respondió con fuego, el que hizo que el sol se detuviera por la oración de un hombre, ese es el que está en este lugar. Cuando hubieron unos jóvenes que dijeron: vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, y no nos postraremos ni adoraremos la estatua del rey, y fueron echados al horno de fuego. Pero ¿sabe qué pasó? Ni uno de sus cabellos olía a humo, se había quemado, ni uno. El Señor está en este lugar. ¿Qué tal si usted deja por un momento lo que está haciendo y empieza a hablar con el Señor? Empieza a darle gracias. Gracias por ese amor, por esta salvación, gracias. Pero si de pronto su necesidad es tan grande y usted siente que no va a poder, aquí está también Él para ayudarle. Como Él venció, nosotros también venceremos.